7:26 en la mañana. Retomemos el análisis del drama de la migración que hicimos en la primera parte de este espacio de noticias. Lo hicimos también ayer en nuestro comentario. Es un tema que tenemos que observar con especial atención. Me tomé unos minutos, bastante tiempo de la primera parte de este espacio para leer dos publicaciones. Una de Diario El Universo, que justamente daba cuenta de que Ecuador, así lo tituló la nota, registra una ola migratoria hacia Estados Unidos por motivos similares a lo ocurrido a finales de los años 90, según ha referido expertos. Y leemos esta nota publicada por el sitio Al Día Dallas en Estados Unidos, en Houston, Texas. En Dallas, Texas. Un éxodo desgarrador, más personas de Ecuador se sienten obligadas a emigrar a Estados Unidos y unas cifras espeluznantes. Patrulla Fronteriza encontró 17.314 ecuatorianos solo en julio a lo largo de la frontera con México. ¿Qué está pasando? Analicemos el drama de la migración con la doctora Karen Garzón Sherdek. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC y nos acompaña vía telemática. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Un fuerte saludo a la audiencia de Primera Plana. Gracias a la doctora Karen Garzón, que nos acompaña de modo telemático. Saludo también a los televidentes de Santo Domingo. Ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión desde este momento. Ya están enlazados con nuestro programa a primera hora acá desde la capital de la República. A ver, doctora, pongamos el contexto. ¿Qué está ocurriendo para otra vez empezar a hablar de una migración masiva de ecuatorianos que están tratando de abandonar el país? Sobre todo llegar a Estados Unidos, que aprovecharon en muchos casos las facilidades que hasta agosto había para llegar a México. México desde septiembre ha decidido retornar al visado obligatorio para el ingreso de ecuatorianos hacia ese país, pero hay detrás de eso un drama y unas historias. ¿Qué está pasando, doctora? El primer indicador, Fabricio, es la decisión de México de restablecer temporalmente el requisito del visado para la ciudadanía ecuatoriana desde este pasado 4 de septiembre por un periodo de 6 meses, es decir, hasta el 4 de marzo de 2022. Esto se debería, de acuerdo a un informe que envió México, al alto número de connacionales que son víctimas de mafias que utilizan el mecanismo de migración irregular con la intención de trasladar a los connacionales desde México a Estados Unidos. Según estas fuentes oficiales, ha existido un alto número de ecuatorianas, de ecuatorianos que han ingresado a México con propósito de la exoneración del visado y no han regresado a Ecuador. Es decir, de cada 10 personas ecuatorianas que han viajado a México en los últimos meses, 7 no han regresado. Más o menos estamos hablando que entre enero y julio 88,000 personas fueron a México y regresaron 4,000. Adicionalmente, pues México se ha convertido en el segundo destino internacional de viaje de los ecuatorianos y hay que mencionar que esto, aparte de los datos oficiales que ha expresado el gobierno mexicano, hay que prestar también atención a los datos migratorios, porque es el reflejo de la realidad económica y social que está enfrentando actualmente el país. Lo que está sucediendo en Ecuador evidentemente debe preocupar al gobierno central y nos debe preocupar como sociedad, puesto que ciudadanas y ciudadanos están exponiendo su vida a través de estos pasos irregulares. Ya los vimos en noticias en esta última semana de la lamentable muerte de una connacional, de una ciudadana ecuatoriana. Claro, esto fue confirmado el último fin de semana por la Cancillería. Se conoció en días anteriores también del fallecimiento de otros migrantes ecuatorianos tratando de llegar a los Estados Unidos a través del cruce del desierto mexicano, el desierto de Sonora, me parece, en Hermosillo, allá en México, para poder llegar hasta Estados Unidos. ¿Se entiende en ese contexto, doctora, la decisión de México de regresar al visado obligatorio de los ecuatorianos, tomando en cuenta que en 2018, en una medida de reciprocidad, se decidió eliminar el visado y generar esta política de libre ingreso entre mexicanos y ecuatorianos?
Sí y no, Fabricio, porque debemos entender que esta medida del gobierno mexicano es una medida temporal y precisamente lo que deben hacer ambos gobiernos es trabajar de manera conjunta contra las redes de tráfico ilícito de migrantes, pero también garantizar los derechos de las víctimas que están en situaciones de vulnerabilidad. Se puede efectivamente regresar a pedir el visado, pero eso no significa que las personas dejen de migrar. Eso más bien podría motivar a estas redes coyoteras a continuar con estas prácticas, y aquí es donde el gobierno debe centrar su política pública precisamente en estos aspectos sociales. Yo por eso, perdón que le interrumpa, yo por eso decía en la primera parte de este espacio, en el comentario, que seguramente en este momento las redes estas de coyoteros que están en Guatemala, que están en México, deben estarse frotando las manos porque saben que allí se les viene un negocio aprovechando la desesperación de mucha gente que quiere migrar. Exactamente, Fabricio. Y es necesario analizar y entender la gravedad de esta crisis migratoria. Yo quiero felicitarte mucho por destinarle un espacio, porque efectivamente es una problemática que evidencia temas sociales, temas económicos muy importantes. Y hay que pensar seriamente en el origen de esta migración irregular, que normalmente en el caso ecuatoriano recae en causas estructurales como la pobreza extrema, falta de empleo, falta de oportunidades, inconformidad general con la situación del país, entre otros factores. Y es un hecho que la pandemia ha agravado esta situación económica que ya era compleja. Recordemos que en los años anteriores ya vivíamos una situación económica compleja, pero esta pandemia ha dejado preocupantes impactos económicos, sociales, y esto lo podemos evidenciar con las cifras macroeconómicas. Por ejemplo, se ha incrementado la brecha de desigualdad. La tasa de pobreza en zonas rurales alcanza, de acuerdo a la CEPAL, el 49%. También vemos unos altos índices de pobreza. El 22% de pobreza, el 15% de pobreza extrema. Y también tenemos que en las zonas rurales se concentra el mayor porcentaje de la pobreza, que alcanza casi el 50%. También el mes anterior se reveló que apenas uno de cada tres ecuatorianos tiene un empleo adecuado. Esto evidentemente no es sostenible. El gobierno debe generar acciones, política pública en torno a eso. Y algo adicional, y es que de acuerdo a las cifras del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, existe un incremento de ingresos irregulares de ecuatorianas y ecuatorianos por las fronteras hacia Estados Unidos durante este año, que han dado más de 54,000 novedades que van entre detenciones, expulsiones y deportaciones. Entonces, esto debe ser una alerta roja para nuestro gobierno ecuatoriano, para que desde la Cancillería, por supuesto, de acuerdo a las competencias y facultades que tiene, puedan generar mesas de trabajo. De hecho, ya se va a generar el 7 y el 8 de septiembre la Mesa Nacional de Movilidad Humana sobre migración riesgosa, pero también creo yo que el gobierno debe centrarse en al menos 3 ejes claves, que son: el primero, la protección de personas en condición de vulnerabilidad. Por supuesto, recordemos que estas personas están viajando por medios irregulares, y esto involucra también a las personas que ya llegaron a su destino. El segundo es prestar especial atención a aquellas zonas rurales que están registrando este tipo de migración. Esto lo podemos ver con los registros históricos de migración. Y el tercero es desarrollar diferentes políticas públicas, económicas y sociales que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Y ya lo había advertido la CEPAL, era imperativo una reactivación económica, pero que esto no se podía desarrollar solo, sino que era de la mano con la vacunación. Y ahora que el gobierno ha hecho un destacable plan de vacunación, donde se han administrado ya en segunda dosis a más de 9 millones de personas, viene este nuevo reto, que es la reactivación económica. Pero insisto, no se puede pensar solo en las grandes ciudades, sino que también hay que centrar esfuerzos en las zonas rurales.
Yo le voy a decir una cosa que además en este momento uno de nuestros oyentes me pasa este dato que también es cierto. Me dice, tengo una amiga de Ambato, clase media alta, con empresa inmobiliaria, ahora se fue a Estados Unidos a trabajar por 6 meses, ella y su hija se fueron porque la situación es dura. Es una estadística que no se visualiza. Tienen para el pasaje, se van legalmente porque tienen visa, o se van de vacaciones, pero se van allá a trabajar incluso con la proyección de quedarse, que creo que esto también es otra estadística que va más allá de las personas que en su desesperación migran ilegalmente o irregularmente. Tenemos gente que tiene visado, que ingresa, pero que se queda o que piensa quedarse, doctora. Sí, también Fabricio, y te digo porque yo también tengo conocidos que no han encontrado oportunidades laborales en Ecuador y precisamente han tenido la oportunidad de comprarse un pasaje a Estados Unidos y a través de diferentes gestiones han logrado conseguir un empleo y se han quedado allá. Esto desde las personas que por supuesto pueden acceder a un visado de trabajo, pueden comprarse un pasaje, pero también recordemos que está el otro lado, que es esta migración riesgosa que pone en peligro principalmente a las mujeres, porque al pasar tú por estos lugares de acceso irregular, expones también tu vida, tu integridad física, y esto es algo que yo quiero apelar y llamar la atención de las autoridades gubernamentales porque es una situación muy crítica. Recordemos las olas migratorias que ya ha tenido Ecuador, la primera en 1960 hasta 1995, que fue provocada por el declive del mercado del Panama Hat, donde miles de connacionales, principalmente hombres, viajaron a Estados Unidos, y luego también la crisis de los finales de los 90, donde también hubo otro flujo migratorio importante, principalmente con España, con Italia, pero también se derivó de esta crisis económica. Entonces ya tenemos varios antecedentes que han dejado lecciones importantes al país y creo que en ese sentido lo principal que debe llamar la atención al gobierno ecuatoriano, porque no es un tema secundario que se debe hacer de menos, es principalmente esta reactivación económica, estas garantías mínimas, estos aspectos sociales que son importantes y que deben centrar la atención del gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano a esta hora, le pregunto, luego de los primeros 100 días del presidente Lasso en el poder, y tomando en cuenta que, digamos, esos primeros 100 días, además, tenemos este fenómeno que lo estamos visibilizando, ¿usted ha sentido que ha habido alguna respuesta, digamos, directa, contundente, algún anuncio claro sobre la política migratoria, sobre la posibilidad de adoptar acciones para evitar que más ecuatorianos migren y de alguna manera atenderles acá, que puedan tener mayores oportunidades? ¿Usted nota o encuentra que existe esta política por parte del gobierno del presidente Lasso? Creo yo, Fabricio, que a través de la Cancillería, el canciller está precisamente articulando diferentes estrategias que permitan prestar atención a esta problemática. Pero creo que desde el gobierno central no se ha emitido un pronunciamiento, una política pública, alineamientos que permitan evidenciar precisamente cómo se lo va a hacer. Ahí me parece que falta una articulación con las diferentes carteras de Estado. Falta también una comunicación clara por parte del gobierno. Yo hasta el momento, aparte de por supuesto, ciertos comunicados, por ejemplo, boletines de prensa de la Cancillería, de entrevistas que ha realizado la prensa al canciller, no he escuchado un pronunciamiento por parte del presidente. Y en ese sentido creo que el gobierno anterior, por ejemplo, nos quedó debiendo mucho en temas comunicacionales y esto no puede ocurrir en este gobierno. Nosotros necesitamos acciones concretas, necesitamos una comunicación clara y necesitamos políticas sociales, porque indistintamente de la ideología, los gobiernos deben centrarse en políticas sociales. ¿Y usted no siente que al momento esto esté ocurriendo? Yo no siento que haya una política clara específicamente en el tema migratorio. Como te comentaba, creo que el gobierno ha hecho un exitoso plan de vacunación que buscaba, de acuerdo al plan de gobierno que fue anunciado en campaña electoral,
buscaba este plan de vacunación una reactivación económica. Pero creo que ahora que ya contamos efectivamente con un número importante de personas vacunadas, debemos empezar a pensar también en esta reactivación económica que envuelve muchos sectores, muchas carteras de Estado y que es también un tema prioritario en nuestro país, pero no solo el tema económico, sino también el tema social. Le pregunto además, con base en las experiencias de situaciones migratorias anteriores, tal vez la más cercana que tenemos es la de 1999, la más cercana hace 22 años. ¿Qué lecciones debimos haber aprendido de aquellas etapas que podríamos aplicarle en esta que estamos viviendo, doctora? Precisamente el drama familiar que deben pasar las diferentes familias que venden todo, hacen préstamos. Precisamente anoche, Fabricio, tú tuviste un interesante conversatorio sobre el chulco. El chulco. Y yo creo que estas situaciones dramáticas por las cuales deben pasar y enfrentar las personas que no tienen otra opción más que migrar de manera irregular, debe invitarnos a reflexionar precisamente como personas, como sociedad en general. Y por supuesto, no es lo mismo migrar desde, yo te comentaba una situación tal vez un poco de privilegio en avión con un visado, que migrar de manera irregular, donde expones literalmente tu vida, tu integridad física. No sabes qué te espera al pasar por estos tramos irregulares. Y yo considero que en ese sentido nosotros como país, como sociedad, debemos comprender precisamente las lecciones que nos han dejado estas diferentes oleadas migratorias. Y aquí hay un punto que yo considero que de cierta manera era previsible que en cualquier momento podía ocurrir otro flujo migratorio considerable, tomando en cuenta que en estos dos grupos de inmigrantes, yo te comentaba el primero de 1960 hasta 1995 y el segundo de 1995 hasta el año más o menos 2003, 2006, ya se habían establecido estas personas que migraron en Estados Unidos. Y lo más coherente, lo más previsible, era que también busquen mejorar la situación económica y la reunificación familiar. Entonces recordemos que son familias, en muchos casos, adicionalmente, por supuesto, a la situación económica y laboral que está enfrentando el país, pero hay muchas familias que estaban ya en Estados Unidos y lo que ahora buscan es precisamente esta reunificación familiar. Entonces yo creo que las principales lecciones que nos dejan estas olas migratorias es principalmente pensar en que se necesita prestar principal atención a temas económicos, a temas sociales, donde la población, principalmente de las zonas rurales, tenga condiciones de vida dignas, acceso a diferentes servicios básicos, se pueda generar desde el sector privado, por supuesto con las diferentes políticas gubernamentales, incentivos, entre otros, trabajo. Porque todas las personas necesitamos tener un trabajo, un empleo digno con el cual podamos también llevar alimento, llevar condiciones mínimas a nuestra familia. Le voy a añadir algo más a propósito de un mensaje que recibo en contrapartida, porque estamos hablando de la migración de ecuatorianos hacia otros países, en este caso hacia Estados Unidos, que le hemos dedicado buena parte de este diálogo y le dediqué prácticamente todo mi comentario de esta mañana para hablar de eso. Pero también hay una realidad. Aquí en el Ecuador, los migrantes extranjeros que han llegado acá al Ecuador, los venezolanos fundamentalmente, que es una comunidad muy grande en situación de vulnerabilidad. Acá, por ejemplo, me recuerda una oyente, y le agradezco a Jimena que me escribe y me dice, el presidente Lazo en campaña había anunciado políticas para acoger a los venezolanos y hasta este momento no hay un pronunciamiento oficial. O sea, tenemos el drama de los ecuatorianos que migran hacia otros países y tenemos el drama de los extranjeros que migran hacia nuestro país, doctora.
Sí, y muchísimas gracias a la persona que realizó este comentario. Precisamente es algo que yo he estado siguiendo de cerca, he estado muy expectante al momento en el cual se va a concretar esta oferta de campaña. ¿Por qué? Porque recordemos que el éxodo migratorio venezolano es algo que afecta no solo a Venezuela, sino a la región. Viene, por supuesto, de una situación muy crítica que están viviendo también los ciudadanos y ciudadanas venezolanos que han tenido que dejar toda su vida, sus amigos, sus pertenencias, para buscar suerte en otros países. Y ahí también viene algo de la mano, y te digo, yo soy hija de 2 migrantes, yo nací en Ecuador y tengo la suerte de poder vivir en este maravilloso país que tradicionalmente, históricamente, ha acogido a migrantes. Y en ese sentido creo que Ecuador, al ser un país tan bondadoso, que ha abierto la puerta a muchos migrantes, a muchos refugiados también, porque recordemos que no es lo mismo las condiciones en las cuales viene un migrante y las condiciones en las cuales viene un refugiado. Y en ese sentido, nosotros como un país que siempre ha abierto las puertas a personas refugiadas, migrantes colombianos, peruanos, entre otros países, creo yo que tenemos esta responsabilidad como seres humanos. Ahora bien, me parece también muy importante que, además de lo que fue la campaña, donde por supuesto se ofrecieron muchos temas, muchas cosas, ya se empiezan a concretar este tipo de temáticas. La crisis venezolana es una situación muy compleja en materia de derechos humanos. Actualmente viven miles, si no millones, de personas en nuestra región venezolanas en situaciones complejas, donde por supuesto ganan pocos dólares al mes y con eso tienen que vivir. Hay situaciones de explotación laboral también, con condiciones sociales muy precarias. Entonces yo sí soy partidaria de que el gobierno debe pronunciarse en este caso, debe generar estas políticas anunciadas ya en campaña electoral para que permitan precisamente que las y los venezolanos que se encuentran en el país puedan tener una situación legal donde ya tengan acceso a trabajo, tengan acceso a otros condicionantes sociales que les permite, por supuesto, estar en una condición legal en Ecuador. Sin duda que este es el otro gran drama que estamos enfrentando. Doctora Karen Garzón Sherdek, le agradezco por estos minutos para hablar justamente sobre los temas migratorios. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un muy buen día. Gracias. A Karen Garzón Sherdek, ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre el drama de la migración. Vean ustedes esta combinación que planteamos en el último tramo de la entrevista. Por un lado, tenemos la gran migración de ecuatorianos que tratan de llegar a Estados Unidos fundamentalmente. Dimos lectura a un par de notas en ese sentido, tal vez esta nota muy desgarradora que yo les recomiendo, la voy a subir más adelante a mi cuenta Twitter, publicada por el portal Al Día Dallas. Un éxodo desgarrador, más personas de Ecuador se sienten obligadas a emigrar a Estados Unidos. Es dramático. Esta publicación refleja un drama dramático. Si bien es cierto, es una publicación del 24 de agosto, es de hace 2 semanas. Viene a ser una publicación reciente que refleja justamente el drama migratorio de los ecuatorianos que tratan de llegar a Estados Unidos en busca de lo que denominan el sueño americano. Pero por otra parte tenemos la migración que nosotros aquí en el Ecuador hemos acogido, de cientos, de miles de venezolanos que han dejado su patria por las condiciones muy complejas de ese país a nivel político, a nivel económico, a nivel social, que atravesaron su país, que atravesaron toda Colombia, que llegaron al Ecuador, que se encontraron además con la pandemia. La pandemia implicó además un cierre de las fronteras. ¿Ya? Muchos están aquí, no salen, no tienen trabajo, no tienen oportunidades y tampoco la posibilidad de ser regularizados. Entonces ahí tienen ustedes dos aristas distintas de un drama que termina siendo similar. Drama de la migración, tanto de los ecuatorianos cuanto de los extranjeros que llegan acá al Ecuador. Y sobre esto, evidentemente, el país está expectante de políticas públicas por parte del gobierno del presidente Lazo. Por eso decía hace minutos, el presidente de la República, el Ejecutivo, la función legislativa,
fundamentalmente las dos, ejecutivo y legislativo, tienen que trabajar en conjunto para diseñar políticas públicas que permitan enfrentar con eficacia, con eficiencia, esta situación que termina siendo muy dramática, muy penosa, muy compleja además, que va asociada con las dificultades, enormes dificultades que está enfrentando el Ecuador en materia económica. Ya venía Ecuador con una situación económica complicada hasta que vino además la pandemia, y la pandemia terminó por desmoronar la economía del Ecuador. Miles de ecuatorianos que se quedaron sin trabajo, cientos de empresas que cerraron, algunas que tuvieron que cambiar incluso su giro de negocio porque ya no resultaba. Son temas que evidentemente invitan a la reflexión, invitan al análisis. Por acá también el colega Néstor Aguilera me había enviado un poco más temprano aportes en ese sentido, en el sentido de la migración. Amigos que se quedaron sin trabajo y que tuvieron que emigrar. Vean ustedes, hay un dato, ¿no? Ecuador es el país sudamericano que registra el mayor número de detenciones, inadmisiones y expulsiones de Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país, más que Colombia, Venezuela o Brasil. Es un dato realmente decidor que invita igualmente a la reflexión. 7 de la mañana con 52 minutos. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.